Hola, buen día. Yo soy Ángel González, soy del Instituto Tecnológico Superior de Motul, de la Ingeniería en Sistemas Computacionales. Y hoy vengo a mostrarles un video tutorial de cómo hacer una aplicación para Android de multas. Esto lo vamos a hacer en Android Studio. Para empezar, tenemos que abrir nuestra aplicación Android Studio. Una vez ya abierto, tenemos que crear un nuevo proyecto. Aquí vemos la bandeja de bienvenida y pues podemos ver que podemos hacer múltiples opciones y le damos un nuevo proyecto. Nos pide el nombre de nuestro proyecto y en este caso le vamos a poner aplicación multas. Le damos siguiente. Aquí nos pide el mínimo de API y le damos el 2.2 y luego le damos siguiente. Hacemos una activity en blanco y le ponemos nombre a nuestra activity. Yo le voy a poner activity main. Le voy a poner al revés porque no causa ningún problema. Le podemos poner cualquier nombre. Ya con eso le damos en finalizar y nos va a crear lo que es nuestra interfaz de nuestra aplicación en Android Studio. Aquí podemos ver la interfaz del activity main y aquí le vamos a poner el hello world, que nomás es un texto de bienvenida. Lo primero que vamos a hacer es crear nuestra base de datos. Para eso nos vamos a crear una nueva clase Java, la cual le vamos a llamar ConnectionBD. Eso nos va a servir para crear una base de datos SQLite para poder trabajar con Android Studio, para que tenga una base de datos para donde poder alojar cualquier información que queramos guardar. Importamos nuestras librerías, ya viene siendo el context para poder crear una librería contextual, igual la base de datos SQLite y un ayudante, un helper para crear una base de datos SQLite. Bueno, ahorita vamos a crear nuestras variables, lo más importante, que nos van a servir para poder ir guardando nuestras columnas con su respectiva variable. Por ejemplo, ID, nombre, precio de multa, nombre de conductor, matrícula de auto, fecha y nuestro comentario. Igual vemos las columnas y de igual manera hacemos una variable de la base de datos y su respectivo nombre. También necesitamos hacer una tabla de la base de datos y para esto tenemos que hacer un context para poder acceder a la base de datos. A continuación tenemos un onCreate que nos va a servir para poder crear nuestra base de datos SQLite. Esto necesita el nombre de las tablas, el nombre de nuestras variables que van a ser guardadas. Por ejemplo, aquí tenemos nuestro ID, nuestro nombre de infracción. Todo esto va enlazado desde ID multa hasta mi comentario. Todo esto tiene que ser totalmente igual para que pueda ser enlazado. Creamos un método update para poder actualizar nuestra base de datos. Y lo más importante, tenemos que enlazar nuestro SQLite helper para poder crear un asistente para crear nuestra base de datos. Bueno, con eso ya tenemos nuestra base de datos y lo que tenemos que hacer a continuación es hacer un manejador de esta misma base de datos. Para eso creamos una nueva clase de Java y le vamos a llamar manejador BD, que esto va a poder crear adaptadores y manejadores para poder controlar nuestra base de datos con nuestras demás clases de Java y nuestras demás activities. Lo primero que tenemos que hacer es importar nuestras clases de Java, nuestras librerías, y lo más importante, igual necesita el SQLite Database, SQL Exception. Esto nos va a servir para poder crear excepciones y que no exista errores en nuestra base de datos. También es importante un cursor para poder fijar la posición de nuestra base de datos. Creamos nuestras primeras variables que viene siendo la conexión BD, que es la que enlaza nuestra base de datos que ya habíamos hecho con nuestro manejador. También creamos una SQLite Database que lo que viene haciendo es enlazar nuestra base de datos con nuestro manejador.
Por ejemplo, aquí tenemos nuestro context, que lo podemos enlazar con el context C, y all context, que viene siendo el context externo. Lo más importante, tenemos que crear un método para poder abrir nuestra base de datos. Por ejemplo, aquí una new connection, un get with table database, que esto nos sirve para poder editar nuestra base de datos al poder abrirla. También creamos un método para poder cerrarla, que viene siendo el connection.bd.close, que eso va a cerrar nuestra base de datos una vez que hayamos terminado de usarla. También creamos un método para poder insertar nuestros datos y le ponemos las variables tipo string para poder ser guardadas en la base de datos. Por ejemplo, string nombre, precio M, precio C, que viene siendo el precio de multa, el nombre del conductor, entre las demás. Aquí tenemos nuestras variables que vienen enlazadas desde la base de datos. Aquí las vemos, que vienen siendo las mismas que tenemos acá, y las enlazamos nombre con nombre, precio con precio de multa, y lo más importante, le ponemos nuestro código, que es database.insert, que va a insertar nuestros datos en la tabla multas. Para leer los datos tenemos que poner un cursor y le asignamos un nombre que va a ser el leer datos, que nos va a servir más adelante para poder jalar los datos, para poder anexarlos a otro método para poder ser leídos y poder ser visualizados en un activity. Ahorita vamos a poner un método para poder analizar si en nuestro cursor existe o no existe un dato. Si en dado caso no existe en todas las columnas un dato, o todas las columnas están totalmente vacías, pues nos va a mover al primer registro. Ahorita vamos a crear un método para poder actualizar nuestros datos, donde tenemos las mismas variables de i de multa junto con nuestros strings, nuestras variables de tipo cadena de actualizar datos, donde vamos a mover los datos que ya teníamos de, por ejemplo, nombre de infracción, precio multa, nombre de conductor, matrícula auto, fecha multa y comentario en las variables actualizadas. Por ejemplo, comentario actualizar, precio M actualizar, que nos va a servir para mover estos valores a unos nuevos datos y poder visualizarlos cuando se actualice la base de datos. Aquí nos va a actualizar nuestro ID y nos va a retornar el número de ID. Ahorita procederemos a crear un método para poder borrar datos en dado caso en lo que nos sirva poder eliminar esos datos que tenemos ingresado y poder borrar cierto registro que no querramos. En este caso debemos de poner database.delete y junto con la tabla y el ID de nuestro registro. Ya con eso podemos borrar el mismo registro que no queramos. Bueno, ya con eso tenemos nuestra base de datos y nuestro manejador. Para esto vamos a hacer una nueva activity en blanco para poder utilizar estas dos clases de Java y poder hacer las multas y poder guardar los datos. Para eso vamos a crear una activity que se llama hacer multa, ¿ok? Y le ponemos next. Aquí nos crea nuestra interfaz y vamos a proceder a configurarlo. Nos vamos de la interfaz a text allá abajito y vamos a proceder a crear nuestros objetos, que viene siendo layouts, cuadros de texto, que viene a ser edit text, y text view para poder visualizar lo que queramos que diga nuestra interfaz. Le ponemos un ID de relativo y ahorita vamos a mostrar lo que creamos. Para empezar, creamos un scroll view para poder deslizar nuestra pantalla en dado caso que la interfaz quede demasiado grande para el API o el celular donde pongamos nuestra aplicación. Dentro de ello vamos a poner un layout de modo vertical para poder ordenar nuestros objetos de manera vertical y se vayan acomodando poco a poco. Dentro de ese layout, el principal vertical, vamos a poner un layout en modo horizontal
que nos va a servir para poder poner nuestro título. Por ejemplo, aquí dentro del layout horizontal podemos ver un text view que dice elaborar multa. Esto nos va a servir para poder visualizar nada más que el título. A continuación tenemos otro layout que viene siendo de infracción, donde tenemos igual un layout en modo horizontal, donde tenemos un text view que después le anexamos el nombre de infracción y un spinner que nos va a servir para deslizar o añadir una lista de elementos que queramos seleccionar, que nos va a servir para sacar una lista de las multas que haya seleccionado nuestro policía o el que vaya a utilizar nuestra aplicación. A continuación tenemos otro layout que nomás varía en el nombre del text view, que viene siendo el costo, y lo que vamos a cambiar aquí es el edit text. El edit text va a servir para ingresar datos. El edit text del costo tenemos que tiene un tipo number que nos va a servir para ingresar solo tipo de datos numéricos. Creamos otro layout horizontal, que esto nos va a servir para el nombre, donde el text view le vamos a poner nombre, y el edit text va a cambiar, le vamos a poner text person name, que viene siendo el edit text, que es solo para agregar nombre de personas, y el nombre que viene siendo el edit text, nombre de persona, que nos va a servir más que nada, y una ayuda que nos va a servir para visualizar el nombre que creamos que diga la ayuda personalizada. También creamos una de matrícula que nomás cambia el nombre del text view, lo que diga, y el edit text. Este no tiene exactamente un tipo exacto, sino puede agregar cualquier tipo, ya que en una matrícula tiene nombres, números, letras, caracteres. También encontramos el de fecha, que viene cambiando nada más el nombre, y el texto ayuda del edit text, que viene siendo día, mes y año. Y por último tenemos el del comentario, que aquí cambia tantito, cambia el nombre del text view, y el edit text, lo más importante, va a alojar en modo vertical nuestro text view y nuestro edit text. Aquí en nuestro edit text podemos ver que está en modo completo y está de tipo text multiline, que nos sirve para escribir múltiples líneas. Y ya le ponemos la ayuda, que viene siendo el comentario optativo que va a decir nuestro edit text. Y hacemos que las letras se acomoden desde el principio con el start. Por último, creamos un botón para poder guardar todos esos datos, el cual se va a llamar guardar multa. Botón guardar, y va a decir guardar multa, el cual se va a ordenar en modo horizontal de tamaño completo, y le agregamos un clic que va a decir agregar multa. Bueno, con eso ya tenemos toda nuestra interfaz gráfica. Aquí lo ven. Ahorita lo que vamos a hacer es configurar esta parte lógica de nuestra aplicación. Estos dos nos van a servir porque lo que nos va a servir para darle más importancia viene a ser el onCreate, donde se va a crear todos nuestros métodos, todas nuestras operaciones que vamos a crear dentro de la aplicación. Ahorita le vamos a añadir valores a nuestro spinner, que viene siendo nuestra lista de infracción. Eso es el nombre, aquí lo podemos ver. Este viene siendo el enlace de la lista con el enlace del spinner, y nuestros datos, que viene siendo el tipo de multas, por ejemplo exceso de velocidad, hablar conduciendo, manejar en estado de ebriedad, que nos va a servir para visualizar en nuestro spinner, y podemos seleccionarlo
más adelante. Ahorita creamos unas variables para poder enlazarlas con nuestros edit text que tenemos en nuestro activity, donde le vamos a poner edita precio, edita nombre, edita matrícula, edita fecha y edita comentario, para poder utilizarlos y poder enlazar los datos que ingresen desde nuestro activity hasta nuestra parte lógica. Ahorita vamos a crear unas variables de tipo cadena para poder guardar todos los datos que ingresen a nuestros edit text, para poder guardarlos en nuestra base de datos. Ahorita creamos una variable para poder enlazarlo con nuestro manejador de base de datos, a la cual le vamos a llamar db, que viene siendo la variable que nos va a servir más adelante y posteriormente para poder enlazarlo y poder manejar nuestra base de datos. Bueno, ya vamos a entrar de lleno a lo que viene siendo crear todos nuestros objetos y enlazar todas nuestras variables. Para empezar, necesitamos enlazar nuestro spinner con nuestra lista de infracción. Aquí podemos ver estos datos en nuestra lista de infracción, que viene siendo nuestro spinner. Son los datos que vamos a poder seleccionar, y hacemos que se enlacen todos nuestros edit text, por ejemplo edita precio con edit text precio, que viene estando en nuestro activity. Aquí lo podemos ver, y así consecutivamente con todos los demás. Ahorita vamos a hacer que nuestro manejador de la base de datos pueda llamar a la base de datos, y ya con eso podemos abrir la base de datos para poder modificarlo, para poder acceder a los datos, o en su caso poder añadir datos. Podemos poner un adaptador para poder guardar en la base de datos la lista, y para poder desplegar los datos en nuestro spinner. Aquí vemos los datos que vamos a desplegar, que vienen siendo los tipos de multa, y vamos a hacer que se guarde un valor cuando seleccionamos cualquier tipo de ítem o de valor que seleccionemos dentro de esta lista. Por ejemplo, vamos a guardar de la lista de infracción todos estos datos y sus posiciones. Por ejemplo, guarda infracción va a guardar los datos de la infracción y lo va a desplegar en la posición. Esto lo voy a hacer con cada una de las opciones que tenemos, desde nuestro caso 0, selección de categoría, hasta nuestro último tipo de unidad. Aquí en nuestra clase 0 vamos a hacer que no se guarde ningún valor, ya que es un valor que estamos dando para que haga algo. Ya con estos valores vamos a proceder a guardar la información desde el botón. Por ejemplo, vamos a hacer el método para que del onClick, que viene siendo agregar multa, el onClick del botón se llama agregar multa, lo cual va a guardar toda la información de nuestros edit text, desde costo hasta comentario. Aquí lo podemos ver. Ya con esto vamos a proceder a verificar que cada uno de los edit text se encuentre totalmente lleno. En este caso vamos a verificar si nuestra variable donde guardamos el edit text se encuentra totalmente vacío. Así las dos líneas significan O. Si este no está vacío, o este está vacío, o este está vacío, no va a proceder a nada. Pero en su caso, si todos están totalmente llenos, ya nos va a proceder a guardar en la base de datos. Como el texto comentario es opcional, pues si está nulo, pues hacemos que se guarde el texto sin comentario, y en su caso vamos a hacer que despliegue un mensaje que nos diga que ya ha sido actualizado nuestra base de datos, y hacemos que nuestros edit text se queden vacíos una vez que ya se haya actualizado la base de datos. Algo muy importante es esta línea de código,
que nos va a insertar todos los datos que teníamos guardado de la base de datos. Nos llama al método de insertar datos, que nos va a insertar desde la infracción, el precio de la infracción, el nombre del conductor, hasta el comentario. Bueno, ya con eso tenemos el activity de elaborar las multas. En este caso vamos a hacer otro activity para hacer llamadas. En este caso le vamos a llamar merge activity. Escribimos y le damos siguiente. Bueno, aquí vemos la interfaz de nuestra activity de emergencias. Y para empezar, pues borramos el hello. Más bien solamente menú. A continuación vamos a empezar a crear los botones y nuestros parámetros para poder hacer la llamada. Aquí tenemos un línea layout, nuestro view en dado caso de que no se pueda visualizar en toda la pantalla en ciertos dispositivos. Agregamos un línea layout vertical para que se ordena verticalmente y agregamos un text view para usar nuestro título, que viene siendo nuestro número de emergencias. Seguidamente hacemos un linear layout para poder desplegar nuestros datos, que viene siendo el título que diga servicios públicos, y un spinner, que viene siendo la lista que se va a desplegar, de la cual vamos a agarrar los números a cual vamos a poder llamar. Por último agregamos un linear layout horizontal para poder ingresar dentro de un botón que nos va a servir para hacer la llamada en este caso. Bueno, aquí tenemos nuestra interfaz, un spinner, un botón que nos va a servir para poder llamar a los números de emergencia. Ahorita sí, vamos a proceder a la parte lógica. Lo primero que tenemos que hacer es importar nuestras librerías. Aquí lo tenemos. Y cambiamos el action bar por un activity, que viene siendo que todo esto actúe como una misma extensión de actividad. Como segundo paso nos vamos a ir al onCreate, pero antes tenemos que crear o dar valor a la lista que se va a desplegar en el spinner. Aquí lo vemos, es como en el ejemplo anterior de las multas, donde agregamos valores a nuestra lista y le agregamos un string donde se desplieguen todos esos datos. Aquí lo vemos, dice números públicos, y nuestros datos se van a llevar datos públicos. Lo vamos a poner Locatel, Cruz Roja. Enseguida vamos a hacer unas variables tipo cadena para poder guardar nuestro número telefónico de los números de emergencia a los cuales vamos a llamar. Como prácticamente es el mismo código de adaptador para visualizar los datos que tenemos, solo vamos a cambiar los parámetros. Vamos a copiar y pegar y cambiar los parámetros, por ejemplo, lista números públicos y spinner números públicos, que viene siendo el spinner, donde vamos a enlazar nuestros números públicos. Aquí vamos a poner nuestras variables, por ejemplo, si llamamos al Locatel, si llamamos números de emergencias a Los Ángeles Verdes, aquí lo tenemos. Vamos a guardar la posición que visualizado y guardamos ese número telefónico, por ejemplo 080 062, en nuestro número público a llamar. A continuación vamos a crear un método de onClick, que viene siendo que cuando llamemos a nuestro botón o cuando pulsemos nuestro botón genere esta acción. Aquí tenemos nuestro botón y por ejemplo botón llamar, el cual su onClick se llama, valga la redundancia, llamar.
Activamos el botón llamar. Lo que va a hacer es llamar a una variable que se llama tel y va a guardar esa misma variable nuestro número telefónico a llamar, la cual ya habíamos guardado anteriormente en nuestro spinner, junto con la función llamar, la cual vamos a crear. Ya vemos, se llama función llamar, la cual utiliza nuestro string tel, nuestra variable teléfono, nuestra variable tipo cadena, la cual va a almacenar para que podamos llamar a cualquiera de los números telefónicos que lo vemos: 062, 080, 060, a todos los que tengamos guardados. Y algo muy importante, aquí lo vemos, es muy importante generar y hacer todo eso con un try y un catch. El try sirve para probar y el catch sirve para, en dado caso que haya algún error, este lo puede omitir y pueda mandar un mensaje con un trust donde, por ejemplo, no se ha podido realizar la llamada. Algo muy importante, necesitamos un permiso de llamada. Este permiso actúa entre el Android, el sistema operativo Android, y nuestro teléfono celular junto con nuestra aplicación. Aquí lo vemos, KaiPhone, permiso en KaiPhone, que nos va a servir para poder realizar la llamada. Es el permiso más importante para poder realizar la llamada. Bueno, hasta aquí tenemos la parte de activities de hacer multas y la de llamada a números telefónicos. En este caso ya vimos cómo manejar una base de datos en SQLite de Android y poder enlazarla con nuestros activities. Posteriormente vamos a ver cómo crear un menú y cómo interactuar todos estos activities que hicimos con nuestra base de datos y poder desplegarlos para que lo podamos visualizar. Bueno, de mi parte es todo por el momento y vamos a seguir posteriormente programando con mi compañero. Les recuerdo, yo soy Ángel González y soy estudiante de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales. Hasta pronto. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Elber Raimundo Zulzat, del Instituto Tecnológico Superior de Motul, de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales. Como ya les comentó mi compañero Ángel, realizaremos una aplicación para hacer multas. Hasta lo que ya tenemos ahorita es realizar la multa con la base de datos, hacer que ingresen los datos en la base y además tenemos para llamar a los números de emergencia. Pero ¿cómo podemos enlazar estos activities? Para ello necesitamos un menú. En este menú utilizaremos dos elementos. El primero, que es el de la parte de arriba, y el segundo, que es en donde se encuentran las etiquetas que nos llevarán hacia los demás activities. En la parte de arriba tenemos un View Payer. En este View Payer podemos hacer lo siguiente. Podemos hacer que vayan cruzando las imágenes y si lo deseamos podemos darle clic para ver información, o puede ser útil para que nos enlace hacia otro activity. En este caso nada más les vamos a mostrar cómo se realiza el View Payer. Y en la parte de abajo tenemos un List View. En ese List View tenemos las opciones que nos llevarán hacia nuestro siguiente activity. Bien, vamos a ver cómo se realiza esto. Al crear nuestro proyecto, para tener el View Payer y no tener que poner demasiado código y nos dé los métodos para visualizar este View Payer, podemos escoger en la parte de crear un nuevo proyecto la opción Tablet Activity. Bueno, pues aquí ya tenemos nuestro proyecto que estamos creando y le vamos a agregar, para crear nuestro menú
Como ya les había comentado, necesitamos un list view y necesitamos un view pair o un pair. En este caso vamos a basar un linear layout, un pair que es el que vemos acá, y un list view. Ya aquí en el código, a nuestro linear layout le vamos a quitar el padding y hacemos que ocupe todo el ancho de la pantalla para que nuestra imagen ocupe todo el espacio. Y aquí en main activity vamos a declarar para hacer un array en el cual se guardarán los datos en el list view. Declaremos un string con la variable menú lista, en la cual alojaremos los títulos o las listas que contendrá nuestro list view, que es con el que vamos a comenzar, y luego pasaremos al view pair. Tenemos reglamento de tránsito, menú de emergencias, nueva multa, multas registradas. Son todas las opciones que nos dará para navegar dentro de nuestro menú. Lo que sigue a continuación es crear nuestra lista. Bueno, entonces decimos que el list view le damos un nombre que es lista, en donde este list view va a poner los valores en list view menú. Tenemos nuestro list view menú, aquí está. Entonces para esto creamos un array, en este caso creamos array adapter con nombre de adaptador, en donde va a crear un nuevo array. Va a ser un array simple con el menú lista. Este menú lista es el menú lista que tenemos aquí, en donde están enlistadas todas las opciones para nuestro menú. Entonces lista obtiene el valor del array adaptador, y lista igual le ponemos la opción item click listener, en la cual vamos a poder hacer clic en cada opción de la lista. Utilizaremos case, donde comenzará desde case 0, que va a ser la primera opción de la lista, y así sucesivamente. En el primer case, que tenemos que es la primera opción, vamos a poner reglamento de tránsito, un pequeño activity en donde tendrá algunos reglamentos de tránsito que podrían ser muy útiles para la persona que utilice la aplicación, en este caso un policía de tránsito. Bueno, entonces para poder llamarlo vamos a crear un nuevo activity y una nueva clase con nombre reglamento. Lo posicionamos, creamos un nuevo activity en blanco, reglamento. Damos OK. Bueno, ya tenemos nuestro activity reglamento. Lo que pasamos a hacer ahorita es ponerle la función para que nuestra primera opción, que es reglamento de tránsito dentro del list view, pueda llamar a nuestro activity reglamento o a nuestra clase reglamento. Lo que vamos a hacer es poner un intent. Ponemos un intent con la variable y es cualquier nombre lo podemos poner. Decimos que este intent va a ser un nuevo intent donde va a llamar a nuestro reglamento.class, que es el que acabamos de crear. Le decimos start activity para que comience y pueda llamar a nuestro activity creado, que es reglamento. El break es muy importante, que lo tenemos que poner, ya que este hace una pausa para que no salte al siguiente caso. Bueno, ya tenemos case 0. Vamos a poner case 1
un nuevo nombre. En este caso vamos a poner i2. Y el siguiente vamos a hacer que llame a nuestra emergencia activity. Y así sucesivamente vamos a poner los demás casos y vamos a ir creando otras clases y otros activities para poder tener lleno nuestro list view con el menú y además los enlaces. Bueno, aquí hice otros case: hacer multa, recuperar datos e integrantes. Creé igual otras clases con sus respectivos activities para enlazarlos, es decir, hacer multa, caso 2, nos vamos acá, nueva multa. O sea, cuando presionamos nueva multa nos va a llevar hacia el activity hacer multa. Como nos acuerdo, cuenta desde 0, el reglamento de tránsito 0, 1. Este que tenemos integrantes es pues el nombre de los desarrolladores. Este recuperar datos es el que nos va a servir para recuperar los datos que guardamos anteriormente con mi compañero Ángel en la base. Eso más adelante se los voy a mostrar. Ahora lo que sigue es terminar con esta lista. Bueno, con eso ya tenemos nuestro menú con nuestro list view. Ya está. Lo que pasamos a hacer ahora es poner nuestras imágenes, hacer nuestro view payer. Primero vamos a crear nuestra galería de imágenes. Bueno, creamos nuestra galería de esta forma. Ponemos int imagen slider, que es el nombre que le vamos a dar a la galería, y ponemos r.drawable para que dibuje en el slider o en el view payer. Decimos que dibuje multas 2, logo 2, policía 2. ¿Qué es esto de multas 2, logo 2, policía 2? Estos son las imágenes que ya anteriormente coloqué en nuestros recursos. ¿Cómo coloqué estas imágenes? Nos vamos a drawable mdpi y aquí lo pegamos para que se conserve dentro de esta locación. Copiamos y pegamos, simplemente eso. Entonces de ahí, ya una vez que tengamos los recursos, solo tenemos que llamarlos en nuestro payer. Ponemos selection payer adapter, que es el que nos va a servir para la selección del menú de nuestro adaptador, y view payer con la variable menú view. Uno nos va a servir para visualizar dentro de nuestro view payer y el otro para hacer la selección y cambiar de imagen a imagen. Una vez declarado, lo que vamos a hacer es utilizarlo. Entonces creamos nuestra galería de imágenes. Ya declaramos arriba, ahora vamos a utilizarlos, creando la galería de imágenes que va a servir para que nosotros visualicemos y naveguemos por esas imágenes. Entonces decimos que el adaptador que creamos, menú selección page adapter, es igual a selección page adapter. Decimos que lista obtiene el adaptador. Decimos que mViewPayer, menú viewpayer, es igual a ver payer, de donde este payer es el ID que le tenemos dado a nuestro payer que tenemos aquí, es ese. ¿Qué prosigue a hacer ahorita? Vamos a crear fragmentos. Estos fragmentos son los que nos van a permitir que las imágenes se dividan en partes, es decir,
un fragmento para la imagen número 1, un fragmento para la imagen número 2. Este nos va a permitir que podamos navegar y pasar de imagen a imagen. En esta parte ya agregamos el fragment. Decimos que M, en menú selección adapter, agregar fragmentos, imagen slider 0. Esta imagen slider 0 es la primera imagen que se va a pasar, es decir, como en el caso anterior del view, la imagen slider igual comienza desde 0. En este caso, como fueron 3 imágenes, multa, logo y policía, únicamente tenemos imagen slider 0, 1 y 2. Decimos que nuestro menú view player obtiene la selección de page adapter. Ahora pasamos al declaramos una clase pública section page adapter extender fragment page adapter, lo que va a dividir nuestro fragmento. Y entonces en este manejador vamos a poner folios donde se guardarán las imágenes, es decir, es un contenedor en el cual contendrá folios donde se encontrarán los fragmentos para que nuestras imágenes puedan pasar. Igual utilizamos fragmentos para que pasen las imágenes, como ya había comentado. Decimos que los fragmentos van a ser un nuevo array llamado fragment, que este fragment es el que tenemos acá. Decimos que public void agregar fragmentos, que son los fragmentos, pues la variable que teníamos aquí donde teníamos nuestros sliders. Y que agregar fragmentos, es decir, se realiza un array para que se puedan enlazar nuestros folios, nuestro contenedor y nuestros sliders para que puedan pasar de manera correcta las imágenes. Ahora decimos que fragment va a obtener una posición. Cada fragmento va a regresar siempre a su posición. Obtenemos el tamaño del fragmento. Entonces lo que vamos a pasar a hacer es crear un placeholder fragment, o decir un fragmento de imágenes, en donde de aquí se van a obtener las imágenes. Declaramos una variable de imagen. Y antes de continuar tenemos que crear este fragment. Ese fragment, el formato que va a tener nuestro image pager. Acá dentro de ya fragment main que creamos, vamos a gastar un imagen view. Ponemos imagen view cabecera. Decimos que este va a tener de ancho y de largo el field parent para que obtenga todo el ancho y la altura. Nuestra imagen que vamos a tener en el view pager anterior, ese fragmento es el que va a contener nuestro view pager. Regresamos a main activity. Entonces nuestro fragmento de imágenes, decimos que vamos a crear un nuevo fragmento en donde vamos a obtener arg imagen, que es nuestra variable que declaramos para que obtenga las imágenes. En nuestro método onCreate vamos a decir que la imagen obtenga los argumentos de arg imagen para que pueda contener dentro de esta todas las configuraciones que le creamos a nuestro fragmento. Por último, un último método, onCreateView, en donde vamos nosotros
a obtener nuestro fragment main. Nuestro fragment main es el que creamos, entonces nuestra imagen view, vamos a decir que es una variable imagen view donde vamos a guardar nuestra imagen y lo vamos a obtener aquí en image view cabecera. Aquí se va a guardar nuestra imagen. Esta imagen view cabecera es el que tenemos en nuestro fragment. Aquí está, imagen view cabecera. Ya obtenemos el recurso de la imagen y regresamos a root view para obtener el siguiente recurso, para pasar al siguiente imagen. Entonces todo con respecto a nuestro menú. Y ahorita lo que vamos a pasar a hacer es mostrarles cómo realizamos el reglamento. Bueno, ahorita pasamos a la parte de crear el reglamento, en donde vamos a utilizar un list view con imágenes para no solamente tener una lista, sino que instanciarlo con algún icono o alguna imagen. En este caso ya creamos un nuevo activity reglamento con su respectiva clase. Tenemos nuestra interfaz en donde agregamos una imagen view y un list view. En este caso pusimos list view reglas. Ahorita pasamos a la parte del código. En la parte del código lo que vamos a hacer primero es crear un string. Pusimos el nombre del título y ese string contendrá los datos en nuestra list view, es decir, artículo 85, artículo 86, etcétera. Entonces ya creamos nuestro string de título para utilizarlo en nuestro list view. Entonces vamos a instanciar nuestro string con la variable imágenes. En este caso decimos que vamos a dibujar el icono policía. Esto corresponderá a que el artículo 85 obtendrá este icono de acá, icono policía. Este icono policía lo tenemos en nuestros recursos, solo copiamos y pegamos en drawable policía, icono policía, aquí está, y lo utilizamos. Si no queremos utilizar los mismos iconos, podemos cambiar un icono para este, un icono para el siguiente y así sucesivamente. Una vez ya creado nuestro string y instanciado con nuestras imágenes, lo que vamos a pasar a hacer es crear un manejador. En este caso ponemos manejo de list reglamento adapter. Vamos a crear este manejador, una nueva clase, el cual se encargará de controlar nuestra información incluida en nuestro list view. Ponemos el nombre, manejo de list reglamento. Okay. Ya tenemos nuestra nueva clase, aquí está. Regresamos al reglamento. Ahora lo que sigue es ponemos final list view con una variable lista, en donde nuestro list view va a ser el list view reglas, que es el list view que ya habíamos creado en reglamento. List view reglas. En esta parte decimos que adapter, nuestro adaptador, va a ser igual a manejo de list reglamento, en donde tendrá el título y las imágenes, y la lista va a utilizar el adaptador. Este título, imágenes y adapter marca un error porque aún no los estamos utilizando. Los vamos a utilizar en el manejo
en el manejo que creamos, en el generador que creamos. Pero antes vamos a poner un evento setOnClickListener, el cual al presionar clic en cada opción de nuestra lista, nos va a hacer un toast con artículo y el número del artículo. Ya presionado nos va a tirar el toast. Bueno, vamos a manejo list reglamento. Primero que nada vamos a declarar las variables. Agregamos la variable context, el string que va a contener los títulos. Está instanciado con las imágenes, con cada icono, y vamos a crear un layout inflated. Ahora lo que vamos a hacer es declarar public manejo de list reglamento context, con la variable context, string, el string que contiene los títulos, y el int contiene las imágenes. Es decir, se va a crear una cadena en la cual va a servir para que se puedan visualizar nuestro icono y nuestro título en el list view. Continuamos con utilizamos public view con la variable getView para obtener la vista, convertView, y aquí declaramos las otras variables: textView, txt_title, imagenView, imagen. Ponemos en Flatter, layout inflated, context, obtener el servicio del sistema. Ponemos layout inflated, que es el servicio del layout. Ponemos ver item view inflated, en donde este inflated se va a obtener en formato fila reglamento que vamos a crear. Creamos un nuevo layout. Este formato fila reglamento es el formato que se va a utilizar para poder visualizar de cierta manera nuestras opciones o nuestros artículos dentro del reglamento. Decimos de las variables que habíamos declarado antes en nuestro textView y nuestra imagen, bueno, la variable de la imagen view. Esto corresponde al título y esto corresponde a la imagen. Decimos entonces que textView va a ser en listRowTitle, que vamos a pasar a crear formato lista reglamento. Bueno, aquí yo ya lo creé. Tenemos nuestro listRowImage, que es nuestra imagen view, y tenemos nuestro listRowTitle de nuestro textView. Aquí está. Es decir, el título de la imagen se va a ir con el formato listRowTitle, que es el formato del texto, y el formato de la imagen. Ahora vamos a capturar la posición y obtener el textView. Aquí en textStyle, de la variable que creamos, vamos a obtener los títulos en la posición. Se van a ir guardando en posición, es decir, el primer valor se va en la posición número 1, el segundo valor en la posición número 2. Lo mismo con las imágenes, y van a estar instanciados los dos icono y título. Ahora solo falta poner los métodos que nos faltan: getCount para regresar el título, object getItem, public getItem, y ya sería todo por parte del reglamento. Creo que ya se quitaron los errores porque ya estamos utilizando las variables.
Bueno, ahora lo que sigue es, ya tenemos nuestra estructura, ya tenemos la conexión de la base de datos que hicimos, emergencia activity, en donde contiene los números de emergencia, hacer multas, lo que hicimos al hacer el registro para crear la multa. Este integrantes es uno que nosotros agregamos nada más para poner el nombre de los desarrolladores, o sea de nosotros. Integrantes, aquí está. Aún no hemos puesto nada. Entonces luego MyActivity, el manejador que controla nuestra conexión. Ahora, una vez que ya tenemos nuestra conexión, nuestro manejador, ya tenemos nuestra base de datos, vamos a recuperar esos datos para poder visualizarlos y poder hacer modificaciones, actualizar o borrar datos de nuestra base de datos. Creamos una activity con nombre recuperar datos, al igual que la clase recuperar datos. Aún no tiene nada, vamos a crear la estructura para recuperar los datos. Bueno, aquí ya creamos la estructura para recuperar los datos. Pusimos un text, normalizadas, y pusimos un list. En este caso pusimos lista recuperar datos, lista rec datos. Es un list view en el cual se van a guardar o se van a almacenar todos los valores que vamos a ir recuperando de nuestra base de datos. Vamos a la parte del código, recuperar datos. Aún no tenemos nada. Lo que vamos a pasar a hacer es el list view, lo instanciamos con una variable lista, ponemos long id de multa, que es la identificación de las multas, el manejador con nombre db, text view, text view, text view, text view, text view. Estos text view pues son los que nos van a servir para guardar los datos. Ponemos nuestra conexión pb es igual a nuevo manejador pd, y utilizamos db abrir base de datos que contenemos dentro de nuestro manejador. Ponemos una conexión db abrir base de datos, db new manejador pd. Este manejador pd, el que tenemos acá, y este db es de nuestra base de datos que habíamos creado, SQLite database db. Ponemos list, que es igual a list view, en donde tomará la lista de recuperar datos. Esta lista de recuperar datos es la que ya habíamos creado en recuperar datos, lista de recuperar datos. Entonces este cursor con la conexión de leer datos que está en el manejador, que es explicado mi compañero Ángel. Aquí está el cursor leer datos. Creamos una cadena, nueva cadena con la conexión a la base de datos, conexión bd, que es de nuestra conexión, donde se encuentran nuestras tablas y nuestros valores en la base de datos. Decimos id de multa, está id de multa,
nueva infracción y así sucesivamente para recuperar los datos de la base de datos. Vamos a la conexión para recuperarlos. Entonces vamos a decir que los vamos a instanciar id multa con id menú. ¿Qué es esto? id menú, recupera matrícula. Recuerden, ¿qué es esto? Vamos a crear primero el formato en el cual se va a recuperar los datos. Tenemos nuestra actividad de recuperar datos, pero necesitamos un formato para ello, para que se puedan visualizar de manera correcta. Si no, no podemos recuperar los valores aquí mismo, sino que tenemos que tener una variable. Vamos a crear un formato. En este caso al formato le voy a poner formato datos. Ok, formato datos, ya está. En ese formato datos voy a crear la estructura de que va a tener, ya creé o arrastré más bien el layout y text view, este id menú, que es el id menú que teníamos acá, el menú. Ya quité la ropa, los datos. La infracción, al lado de la infracción tenemos otro text, aquí está, otro text view, que se recupera infracción. Aquí en ese text view va a obtener el dato que va a recuperar de la base de datos, es decir, recupera infracción. Se va a instanciar con nombre de infracción, recupera ese nombre de infracción y nos los muestra en el texto que habíamos puesto en nuestro formato. Entonces vamos a crear un simple cursor adapter. Ese cursor va a tener el nombre de adapter, desde recuperar datos hasta formato datos. Ahí lo voy a enviar. Creamos un list adapter en donde este list va a obtener el texto id, las variables que creamos, el text view, text matrícula, son las variables que creamos, el texto id, que se va a ir en el formato id menú, text name, en recupera nombre, text matrícula, en recupera matrícula, y así sucesivamente. Creamos un string de mensaje para un alert dialog. Decimos que string mensaje text name, de aquí va a obtener el valor de recupera nombre. Entonces, y así con los siguientes. Mensaje matrícula va a obtener de recupera matrícula en ese formato. Entonces creamos el alert diálogo con nombre alerta confirmar. Decimos que se crea un nuevo alert dialog, se construye, y de estos datos se van a tomar de recupera datos. Se van a tomar de recupera datos, es decir, de aquí los va a tomar de cada una de las opciones. Entonces decimos alerta confirmar, va a tener el título de verificar en la parte de arriba. Esta alerta igual nos va a decir el mensaje. El conductor lo concatenamos con mensaje name, que es la parte del texto, es el nombre del conductor. Ponemos html from html para utilizar una sintaxis que es br para dejar el espacio. Entonces lo concatenamos con placas, mensaje de matrícula, que es la parte de mensaje de matrícula, text matrícula, y cuando está cubierto la multa de mensaje costo.
del costo que va a tener la multa. Y por último nos dice qué infracción cometió. Me falta acento. ¿Qué infracción? Aquí está. Decimos que el ID de la multa, de la conexión, va a obtener el texto ID de la cadena. Entonces alerta confirmar. Si el botón positivo con el nombre aceptar es presionado, entonces borrar datos de la multa, es decir, si ya cubierto con su costo de infracción, se borra la multa y abrimos un nuevo intento. Bueno, se abre del mismo de recuperar datos o recuperar datos, no pasa ningún otro. Ahora ponemos alert confirmar, en que dado caso que el resultado sea negativo, tenemos el título de que aún no ha cubierto su multa, mandamos un diálogo y realmente pues no va a hacer nada. Vamos, no va a hacer nada, no va a modificar absolutamente nada. En caso de este, se conectó a la base de datos, está en manejador, y aquí está borrar datos. Borrar datos y la sentencia database de LED conexión TV multas para borrar todo nuestro registro que hemos creado. Nos muestra la alerta por último, las dos alertas que ya vimos con sus respectivas opciones. Y se crea la alerta primero y luego se muestra. Aquí nos marca un error. Me está sobrando uno. Aquí está. Ya. Pues es todo con respecto a la parte de la recuperación de datos. Tenemos nuestra conexión. Aquí está el código. Tenemos nuestra emergency activity, que es para llamar a los números públicos. Ya mi compañero les habrá comentado que los números ya están definidos. Y cabe mencionar que igual utiliza el permiso. Un permiso. ¿Qué es? El permiso de llamada por teléfono. Si no ponemos esto, no va a realizar la llamada. Activity, hacer multas. Tenemos la parte de hacer multas igual. Integrantes, pues no tiene nada. Activity. Manejador BD. Manejo de list reglamento. En la parte de recuperar los datos. Y la última parte del reglamento que tenemos aquí. Bueno, pues ya ha quedado nuestro menú. La parte de recuperar los datos de la base de datos. Ahora únicamente nos queda observar cómo quedó nuestra aplicación. En este caso yo estoy corriendo en el Genymotion. Lo voy a dejar igual en la descripción del video. En dado caso que el simulador esté muy lento, este corre muy bien. Lo voy a dejar en la descripción del video el link de descarga de Genymotion. Bueno, voy a emular la aplicación que tenemos. Esta es la parte de Genymotion.
Bueno, ya ha cargado nuestra máquina virtual. Ahora vamos a revisar cómo quedó nuestra aplicación. Multa app. Quedó de la siguiente manera. Bueno, yo le agregué el color a la barra de estado. Es un color azul. Como lo puse, la parte de values bueno, estos son el nombre de la aplicación, los nombres que están en la parte de arriba de los activities de la aplicación, pero están igual. Ahí está, aquí está. Para cambiar el color de nuestra barra, ponemos style name app theme. Es el tema normal que utilizamos, theme app copa like dark action bar, perdón. Este es el tema normal que utilizamos. Lo que vamos a agregar es un item name, color primario, y este es el color. Es el color azul. Está en hexadecimal. Nosotros, dependiendo del color que deseemos, lo podemos cambiar a navegar. Reglamento de tránsito. Así nos queda nuestro reglamento. Tenemos la parte de imagen view, la parte de list view, y aquí tenemos nuestro icono, es el list view con imágenes. Tenemos la imagen tenemos un imagen view instanciado con un list view. Tenemos aquí los artículos. Si los dejamos presionado, artículo 88, que es de nuestro todos que habíamos puesto. Al dejar presionado, artículo 9 nos dice qué artículo es. Regresamos. Esta flechita de aquí la agregué utilizando el siguiente código. Vamos en la parte de reglamento y esta parte Android Support B7 App Action Bar Jet Super Action Bar Set Display Home as Up Enable True, es decir, que va a obtener la función para regresar, pero tenemos que ir hacia nuestro Android Manifest. Aquí tenemos reglamento y le vamos a decir, le vamos a agregar esta parte Parent Activity Main, que es como el padre del reglamento, o sea, es el menú principal. Decimos que hacia donde queremos que regrese con la flechita va a ser el Main Activity, o sea, nos va a regresar hacia el inicio. Vamos a presionar Manifest. Una vez que agreguemos Parent Activity, creamos un metadato. Este metadato creamos el soporte del padre Parent Activity y vamos a decir que el valor va a ser el Main Activity, o sea, que el valor en donde nos va a regresar. Ya, con eso es todo. Ya tenemos la flechita para regresar e irnos. Vamos al número de emergencias. Número de emergencias tenemos acá en los servicios públicos, seleccionamos un número. Esto lo realizamos como spinner en Emergency Activity. Por ejemplo, Cruz Roja. Le damos llamar. Llamada a la Cruz Roja. Realizamos. Y esto se maneja mediante el spinner. En nuestra Emergency Activity tenemos nuestra lista que creamos, el spinner, donde se crea un arreglo y los casos que estamos utilizando: Cruz Roja correspondiente al 1, lista Cruz Roja, y sucesivamente. Cruz Roja tenemos definido 065 número de llamar, y así los demás tenemos definido. Regresamos, nueva multa, ponemos seleccionar una categoría, tenemos un spinner, podemos poner manejar estado de ebriedad, por ejemplo,
costo por infracción 1000 pesos. Nombre del conductor, Abel Burgos. Placas, vamos a poner YZL02 2015 por ejemplo. Día con la fecha de hoy 03 del 06 del 2015. Comentario, pues no, ninguno. Ya vamos a guardar multa. Nos dice, esta es la parte donde mencionaba la alerta, la alert dialog. Nos dice, ¿desea agregar esta infracción? Un mensaje de la alerta. El vehículo con placas las que había puesto ha cometido la infracción de manejar en estado de ebriedad. Si damos a cancelar, no lo guardan. Si queremos confirmar, lo guardan en base de datos. Vamos a confirmar. Multa registrada. Aquí está. Este es un dato que había guardado anteriormente. Aquí está el que acabamos de agregar. Presionamos, nos dice verificar. El conductor Abel Burgos con placas YZL02 2015 ha cubierto la multa de 1000 pesos por manejar en estado de ebriedad. Si ponemos aún no, es decir que no ha cubierto su multa y todavía tenía que pagarlo. Y si le damos a aceptar, queremos decir que ya ha cubierto su multa y se eliminará de la base de datos la multa que se le realizó. Vamos a darle a aceptar. Aquí está. Solo esta queda. Vamos a darle a aceptar igual. Ya. Vamos a llegar a una nueva multa. Rápido. A ver, conduciendo, costo por infracción, 100 pesos, nombre del conductor, Ángel Ignacio, placas YZL03 día 0306 del 2015. Comentario. Podemos poner maniobra peligrosa. Una peligrosa. Una multa. Confirmar. Aquí se maniobra peligrosa. Si nosotros salimos y nos vamos a multas registradas, tenemos que acabamos de agregar. Ángel Ignacio, 100 pesos, medio peligroso. Bueno, parte de desarrolladores, pues nuestros nombres: Ángel González Ferreira, un servidor Elber Sulzap. Y ya es un botón de salir donde finaliza la aplicación. Bueno, eso es todo por nuestra parte. Esta fue una aplicación que nosotros desarrollamos como proyecto final de la materia de programación de dispositivos móviles. Esperemos que les haya gustado. Si tienen alguna pregunta, nos pueden preguntar aquí directamente. Si les gustó, regálenos un like y esperamos verlos muy pronto. Y esperamos subir un próximo video tutorial muy pronto. Gracias.